Por esa razón, todos los años celebran la Semana Santa, porque hasta ahí es lo máximo que pueden llegar. O sea, en diciembre lo hacen nacer y en abril lo crucifican. O sea, es un juego como religioso, con un simbolismo, porque no tienen más. O sea, no conocen al Cristo glorificado, no conocen esa verdad que nosotros conocemos, y esa es la tarea. No tanto justificar que no la conocen, sino que nosotros tampoco la conocíamos. Y ahora la conocemos, ahora le damos gracias a Dios por esta verdad que Él nos reveló, porque fue Él quien nos abrió el entendimiento, fue Él quien nos trajo aquí con cuerda de amor. Quiero que continuemos con este hermoso tema, pero antes de ello, voy a pedirle favor a Jaime Peña que sea tan amable de guiar un tiempo de oración para que podamos comprender. Definitivamente sin oración es imposible entender la Biblia, porque la Biblia es un libro espiritual y hay que entenderse espiritualmente. Así que, Jaime, bien pueda, por favor. Amén, mi pastor. Eh, Señor amado, te damos gracias por este momento, por este amanecer, dándote a ti toda la gloria, dándote a ti todo el poder, para que tú, Señor, seas recibiendo de nosotros nuestro corazón, nuestra mente, este tiempo, Dios de la gloria, que le dedicamos a ti, Padre Santo, porque tú eres grande, porque tú eres el Rey, porque tú lo mereces. Padre Santo, estamos en tus manos, Dios de la gloria, para que seas tú, Padre Santo, por medio de tu palabra, enseñándonos como deseamos en nuestro corazón, en nuestra mente. Padre Dios de la gloria, te pedimos con todo nuestro corazón para que seas tú guiándonos, papá, como dice tu palabra. Jesús dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este camino, esta verdad y esta vida eterna que está en ti, que está en tu mente, que está en tu corazón. Hoy te damos gracias, Dios del cielo, por cada uno de los que estamos en esta plataforma y los que van a verla después, Padre Santo, para que su palabra sea llegando a su mente, a su corazón y a nuestras vidas, papá, porque te necesitamos, porque es el pan de vida, porque es lo que necesitamos para nuestro espíritu, para nuestra alma, para, amado Dios, reconocer que tú eres nuestro Cristo, que tú eres el Cristo glorificado, pero que asimismo debemos de reconocer que tú fuiste a la cruz y que allí lo diste todo por nosotros. Y te hoy damos hoy gracias, mi Cristo, porque eres tú que nos ha escogido, que nos ha llamado, Padre, porque tú eres con tu amor, con tu misericordia, que nos tienes de tu mano. Gracias, Dios del cielo, por esta mañana, que podemos estar delante de ti para clamarte, para pedirte que seas tú avivando nuestro espíritu, que no nos dejes, Padre Dios de la gloria, que nos enfriemos, Padre Santo, sino al contrario, que cada día tengamos ese deseo, Dios del cielo, de buscarte, Padre Santo, porque lo más importante en esta vida es tenerte a ti, mi Cristo, es andar contigo, Dios. Por eso deseamos, Dios del cielo, que tú nos hables, Padre Santo, por medio de su palabra, hoy dándote gracias a ti, mi Cristo, que tú lo diste todo, que tú regaste toda tu sangre preciosa. Tu palabra dice que la última fue una gota de agua. Por amor a nosotros diste toda tu vida, toda tu sangre. Y hoy, Padre Santo, deseamos que tu palabra cada día nos aliente, nos alivie. Papá Dios del cielo, estamos, que seas tú listando nuestra mente, nuestro corazón, abriendo nuestros ojos, Padre de la gloria, para que tu palabra cada día sea más y más en nosotros. Padre Dios de la gloria, ayúdanos, Padre Santo, para que podamos tener comunión contigo todos los días, Papá del cielo. Padre Santo, te doy gracias porque eres tú, Padre Santo, colocando ese fuego, ese avivamiento, Padre Santo, para que podamos, Dios de la gloria,
quitar toda pereza a leer tu palabra, Padre Santo. Al contrario, avívanos, Dios del cielo, para que nos animemos, Padre Santo, a todos los días tener comunión contigo, poder leer tu palabra, Padre Santo, a que podamos estar delante de ti, porque tú eres el grande, porque tú eres el rey, porque tú te mereces toda la gloria. Padre Santo, tu palabra dice que todo cuanto existe en el mundo, tú lo creaste, todo se mueve por tu poder, por tu amor, por tu grandeza. Por eso hoy colocamos delante de ti nuestra vida. Padre Dios de la gloria, le presentamos nuestra mente, le colocamos delante de ti nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra alma, Padre Dios de la gloria, para que seas tú, como dice tu palabra, porque debemos de ser engendrados de ti, Dios, de tu espíritu, de tu poder, Padre Santo, para que cada día entendamos, Dios de la gloria, que nuestra vida te pertenece a ti, Padre Santo. Gracias, Dios del cielo, porque hoy te podemos dar gracias por haber dejado esta buena oración delante de ti, que podemos buscarte a ti, Padre Santo, que podemos tener comunión contigo, Dios del cielo, y decirte que estamos delante de ti, Dios de la gloria, para que tú nos hables, Dios del cielo. Amado Padre Santo, te doy gracias porque tu Espíritu Santo es el que nos convence que somos pecadores. Tu Espíritu Santo es el que nos llamas, Padre Santo. Gracias porque tu Espíritu Santo es el que nos llevas a Jesucristo. Gracias porque llegamos allí donde nuestro único y suficiente Salvador y Él nos presentará al Padre. Gracias porque sabemos y entendemos que estamos en una carrera en esta vida, Padre Dios de la gloria, para que Padre Santo, como dice tu palabra, porque tú estás haciendo morada, morada para nosotros. Gracias, mi Cristo, porque tú vendrás por segunda vez. Eso es nuestra esperanza, eso es, Padre Dios de la gloria, ese consuelo que tenemos, porque tú vendrás, amado Cristo, y nos presentarás delante del Padre. Tu palabra dice que recibiremos un nombre que hoy en día no lo entendemos, sino solamente el día que tú nos lo vas a colocar. Gracias, Cristo, por colocarnos esa meta de recibir esas coronas, Padre Dios del cielo, que tú nos tienes preparado, Padre Santo, para estar delante de ti. Gracias, Dios, porque estamos seguros que tú eres nuestro Cristo y que tú nos llevarás, oh mi Salvador, allá a ver a nuestro amado Dios cara a cara, para poder estar de gloria en gloria, para poder ver tu poder, tu grandeza, tu amor. Gracias, mi Cristo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has venido sobre nosotros. Gracias por tener ese privilegio, Dios del cielo, de ser llamado no de hombre, sino de tu amor, de tu grandeza, de ti, Padre Santo. Tú nos has llamado y hoy como no poderte dar gracias, Padre Santo, si todo cuanto hemos vivido en esta tierra, tú nos has cuidado, tú nos has mantenido, Dios de la gloria. Tú no nos has desamparado, Padre Santo. Todo, amado Dios, es tuyo, Dios de la gloria. Hoy colocamos delante de ti este tiempo, Padre Santo, para que, amado Dios del cielo, sea por medio de su palabra, Dios del cielo, que nos avive, que nos levante, que nos des fuerzas, Dios del cielo, porque Padre Santo, te necesitamos cada día más y más, Dios del cielo, para que seas tú, Padre Santo, como dice tu palabra, esa buena obra que comenzó en nosotros, oh mi Cristo, su palabra nos afirma que lo que tú comenzaste lo termina. ¿Cómo no agradecerte, Dios del cielo, si es con tu poder, es con tu fuerza, Dios? Gracias, Papá, Dios del cielo, porque quedamos delante de ti, papá, para que tú nos hables, para que tú nos llenes, para que tú seas el rey de nosotros, porque tú eres grande, porque tú eres soberano, porque tú eres el que te mereces este tiempo desde el cielo y muchos más, Padre Santo, para que cada día entendamos y comprendamos el privilegio que hay estar delante de ti, Padre Dios de la gloria. Gracias desde el cielo, porque hoy te pido con todo mi corazón que utilices a mi pastor Edgar Orlando Acosta Peña, para que de tu boca salgan palabras de tu mente, de tu corazón, Dios del cielo. Padre, gracias, porque sabemos que es un siervo que tú has llamado y que hace las cosas con todo su corazón, con todo su amor. Hoy lo bendecimos, hoy le damos gracias por la vida de él, por la vida de su esposa, por la vida de sus hijos y de toda su familia. Gracias, papá, desde el cielo, bendícelo, llénalo con tu amor. Gracias, papá, desde el cielo, porque
Ahí estamos, Padre Santo, porque Él es el que tu palabra dice, nos los ha colocado, Dios del cielo, para que nos guíe, Padre Santo, para que podamos entender su palabra, porque sin Él no seríamos nada, Padre. Por eso hoy le damos gracias desde el cielo, por Él, por su vida. Gracias, Papá, desde el cielo. Quedamos en tus manos, en la expectativa, para que tú nos hables. Amén. Amén, Jaimito, muchas gracias por su oración, Dios lo bendiga. Gracias por mencionar a mi familia juntamente con esta oración, por esta palabra. Gloria a Dios, qué bendición. Bien, mis amados, quiero que por favor tomen nota los beneficios que ha hecho la sangre del Señor Jesús por nosotros. En la primera parte, las primeras 4 temas tuvieron que ver con lo que la sangre de Jesús hace en nuestra vida, es a título personal. Y ya estos días hemos estado tratando de lo que hace la sangre del Señor Jesús a nivel general. Y en primer lugar hablamos de que la sangre de Jesús ofrece protección, protección. En segundo lugar, que fue un acto de expiación. Y la expiación dijimos que es cubrir, cubrir el pecado, cubrir una falta. Ya luego miramos que la sangre de Jesús ofrece redención. Y redención es mucho más que expiación, porque redención ya es comprar, adquirir, y es borrar una deuda, borrarla. Borrarla no porque borraron el faltante, perdonaron el excedente, no, sino que se pagó la deuda completa. Por esa razón se borra. En cuarto lugar, vimos que la sangre de Jesús ofrece justificación. O sea, aunque éramos culpables, Él nos sacó en limpio, nos justificó. También vimos que la sangre de Jesús ofrece reconciliación. O sea, nos volvió, nos unió a Dios. La sangre del Señor Jesús, que es una sangre de pacto, que nos reconcilia con Dios el Padre. Y quedamos en que la sangre del Señor Jesús ofrece liberación, que Él nos consideraba a nosotros como prisioneros de esperanza. Hoy vamos a continuar. Giovanni y Chalá, por favor. Hebreos capítulo 9, el verso 7, donde la sangre de Jesús nos asegura el perdón. Nos asegura el perdón, un perdón total. O sea, el perdón de Dios no es parcial ni es como volver a sacar a la luz algo que ya pasó. No, es un olvido, un borrón y cuenta nueva. ¿Qué dice Hebreos 9:7, Giovanni? Dice el culto en el santuario terrenal, es el título, y el 7 dice, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Amén. Muy bien, gracias, Giovanni. Sí, Entonces notemos que la sangre, que era el sacrificio que se celebraba constantemente, una vez al año, por el perdón de los pecados. Y cualquier día las personas podían traer un cordero, ¿sí? Una cabrita, degollaban ese animal, lo desangraban y esa sangre la rociaban sobre la persona. Acordémonos que con esa sangre le untaban en el lóbulo de la oreja derecha, también en el dedo pulgar de la mano derecha y en el dedo pulgar del pie derecho. Con esa sangre lo que se hacía era que la persona oyera bien
hiciera las cosas bien y caminara por sendas correctas. Todo es un simbolismo, pero en Cristo Jesús, todo lo que eran sacrificios antiguamente se volvió una realidad, o sea, lo que era simbólico dejó de ser simbólico, porque llegó quien verdaderamente hacía las veces, o sea, todos esos símbolos, todas esas formas de hacer figuras se manifiestan en Cristo Jesús. O sea, todo, absolutamente todo. Cuando usted de pronto vea que habla de una espada, es el Señor Jesús. Habla de un arca, es el Señor Jesús. Habla de un pan, es el Señor Jesús. Habla de un mar, es el Señor Jesús. Habla de una nube, es el Señor Jesús. Todo. Todas esas simbologías antiguas estaban anunciando cómo iba a ser el Señor Jesús. Él lo es todo, como acababa de orar Jaime, que es así nosotros debemos tomar oraciones, magnificando a Jesús, engrandeciéndolo, a pesar de que Él ya es grande y no puede ser más grande, poder nosotros reconocer su grandeza, su soberanía. Ahora, en ese perdón es olvidar, y ahí es donde nosotros debemos también no pedirle perdón a Dios siempre por lo mismo. Quizá usted no ha olvidado, pero Dios sí, porque Dios le va a decir, hijo, ¿de qué me estás hablando? Yo ya te perdoné, yo ya te perdoné. Esa famosa frase de yo perdono, pero no olvido, para Dios no cuenta, porque Él en Cristo nos perdonó, nos redimió. Apocalipsis capítulo 1, Giovanni, versículo 5, para que nos demos cuenta nosotros cómo es que el Señor Jesús al apóstol Juan, que está en la isla de Palmos, le recuerda algo bien poderoso. ¿Qué dice Joan, por favor? Espérame, se me perdió acá. También de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y protege, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Amén, muy bien. Notemos, ya es el último libro de la Biblia que se llama Revelación o Apocalipsis, que nosotros podamos darnos cuenta que Él no lo ratifica, Él no lo reconfirma y nos dice, yo ya borré sus pecados. Si usted cometió un pecado, no sé, de pronto de robo y ya devolvió lo que había quitado, o si no le fue posible, no sé, tal vez la persona ya no existe, porque suelen pasar casos, pero uno debe devolver la prenda, uno debe devolver el dinero, uno debe devolver la honra que ha robado, que le ha quitado a alguien. Y entonces pedirle perdón a Dios, porque todo pecado es contra Dios, porque Él fue el que dio el mandamiento. Anoten esto, por favor. ¿Qué más hace la sangre del Señor Jesús? Hebreo 9:22, Giovanni. ¿Qué más hace la sangre del Señor Jesús? Nos da limpieza, ¿sí? Nos da limpieza, o sea, nos purifica. O sea, ya cuando no hay pecado, el Señor sigue con una santificación. Y la santificación que Dios nos da es progresiva, es progresiva. Hay una santificación que es cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, que comienza un proceso de santificación. ¿Qué dice Hebreo 9:22, Giovanni? De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Wow. ¿Cómo interpreta eso, Giovanni, por favor? Uy, que todo te... No, no sé, pues
Pero a ver, lo vuelvo a leer, porque de hecho la ley dice que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pues tomándolo ya en el contexto bíblico, pues sería pues el sacrificio así de una palomita o no sé, de un animalito, pero hacerlo con convicción, ¿no? Digamos en ese tiempo. Ahorita pues derramamiento de sangre, pues no sé cómo aplicaría porque no sé a qué, no sé cómo tomarlo con derramamiento de sangre porque pues mucha gente lo puede interpretar. Porque si yo quiero que alguien me perdone por lo que me hizo, pues lo pueden tomar a mal, pues que se derrame sangre, o sea, como herir a alguien o no sé cómo sería ahí interpretarlo a las fechas de ahorita, porque puede ser, pues puede que la gente lo targiverse de una manera diferente, ¿no? Sí, Pues si lo vemos ya bíblicamente, pues sería eso, digamos, sacrificar a, digamos, sí, como un animalito así para que Dios perdone lo que nosotros hicimos o perdonar a la persona que nos hizo el daño. Pues ¿qué culpa tiene el animalito? Pues no, pero pues digamos antiguamente se hacía así, pero como lo hemos visto en estos días, pues ya después de un tiempo la gente cogió el ritual, esto como un ritual, entonces, pues yo la embarré, pues matemos un cabro y ya le pedimos perdón a Dios, pero pues no porque todo se vuelve costumbre, entonces digamos si estuviéramos acá, yo creo que no habría ni ganado porque todos cometemos pecados, tocaría tener muchas vacas como para estar ofreciendo sacrificios por todo lo que hacemos. Entonces, pues, no sé cómo sería ahí el perdón con derramamiento de sangre, mi apóstol. Como le digo, bíblicamente lo tomo así, pero en la actualidad no sé, no sabría cómo aplicarlo. bueno, muy bien, mi Giovanna. Cuando la Biblia dice, y casi todo es purificado, según la ley, note, está hablando de la ley, con sangre. Y luego dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, debía de haber sangre de por medio, pero ya no es la sangre como leímos en el libro de Isaías, de machos cabríos, de corderos, de cabras. No, ya no, ya esa sangre no aplica. Ahora aplica la sangre del Señor Jesús, que cuando cometamos una falta, acudamos a Jesús y le digamos a Dios, por la sangre que derramó tu Hijo Jesús, ¿sí? Te ruego me perdones. Cuando uno le recuerda a Dios, ¿cuál fue el simbolismo? ¿Cuál fue el significado y cuál fue el propósito de la sangre de Jesús? Entonces Dios nos ve a nosotros es a través de Jesús, a través de Él. O sea, antes de Dios llegar a nosotros directamente, mira a Jesús, porque nosotros estamos escondidos en Cristo Jesús. Entonces, poder tener claridad en que la sangre del Señor Jesús sigue vigente, todavía está vigente. Por eso muchas veces se escucha la frase, Señor, me cubro con tu sangre. Entonces, aunque son palabras, para Dios esas palabras tienen significado, porque dice que sin derramamiento de sangre. ¿M? Tomos el Evangelio es muy violento. El Evangelio es violento. El Evangelio no es pasivo ni es religión. El Evangelio es contundente. Va directamente al problema. Imagínense, nosotros en el nombre de Jesús, acordémonos de la sangre cuando Moisés untaba los dinteles y Dios le dio la orden, dijo, cada uno sacrifique un cordero y con la sangre unten los dinteles de las puertas, para que cuando pase el ángel de la muerte, entonces donde vea sangre, pasa de largo, porque dice, aquí hay personas temerosas de Dios. E incluso, amados, cuando uno lee detenidamente, hubo muchos egipcios que hicieron lo mismo, porque había egipcios que veían al pueblo de Israel como ese pueblo tan especial, como Dios los protegía. Entonces muchos egipcios hicieron lo mismo. O sea, aquí no es quién sí, quién no, sino quién obedece. Para Dios es quien obedece.
Por eso en muchas partes de la escritura usted leerá que dice cualquiera que oye estas palabras y las hace, yo le compararé a. Entonces, el evangelio no está escriturado para unas pocas personas, sino para todo el que cree, todo el que cree. Y hay personas que no conocen del evangelio en su totalidad, pero conocen dichos que decimos nosotros. Y aunque los usen así como religiosamente, aplica porque están creyendo. Me cubro con la sangre del Señor Jesús y aún los demonios tiemblan. Aún la muerte no puede tocar a esa persona. ¿Por qué? Porque hay sangre de Cristo en su vida. Otro beneficio más de la sangre del Señor Jesús. Levíticos capítulo 14, verso 25, Giovanni. La sangre de Jesús purifica a la persona. Y esto lo vamos a comparar como cuando uno lava un plato, un pocillo, un vaso, porque lo va a usar. Entonces, habla con una purificación, con una limpieza, para que haya una estrecha relación. Aunque Dios nos ama a todos, también nos ama individualmente. Ese amor individual es una relación y cada uno la puede provocar. A veces uno ve, claro, personas más consagradas, más dedicadas, pero no quiere decir que no lleven ventaja, ¿no? Quiere decir que debo crear un buen hábito de amor, de agradecimiento. Si yo me arrodillo delante del Señor, ya Dios está haciendo una obra en mí. ¿Qué dice Levítico 14:25, Giovanni? Después degollará el cordero el sacrificio por la culpa. Tomará un poco de sangre y la untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho del que se purifica. Amén. O sea, cuidar lo que oímos, cuidar lo que hacemos con las manos y cuidar el caminar hacia donde vamos. Eso es algo personal, algo que cada persona, por eso en el libro de Apocalipsis dice, el que es inmundo sea más inmundo todavía, pero el que es santo, santifíquese más todavía. Apóstol, Señor, pregunta, dígame. ¿por qué el derecho? Porque siempre el derecho. Si uno es zurdo, no mentiras, digo, no. Bueno, sí, en ese caso, ¿no? Más sin embargo, la mayoría de seres humanos, ¿sí? Porque derecho habla como como hay una materia que se llama ortodoxia. La palabra ortodoxia quiere decir derecho, quiere decir justo, ¿sí? Quiere decir que va bien. No, no solamente porque en el cielo todo es positivo. O sea, los ángeles nunca retroceden porque ellos tienen ojos adelante y detrás. Entonces, es dando a entender algo que es perfecto, no solamente porque seamos diestros, sino porque se está hablando de una perfección. Y si algo quiere Dios en nosotros, es que nosotros procuremos al máximo una perfección, medir nuestras palabras, medir, o sea, tener el dominio propio de poder vencer tentaciones. Hay muchas tentaciones. Acordémonos de José, el hijo de Jacob. A él lo seducía la esposa de Potifar, pero él no cedió. Él no cedió porque él dijo, ¿cómo le voy a fallar a mi Dios en primer lugar? ¿Y cómo le voy a fallar a mi jefe, a mi amo, me trajo a la comodidad de su casa? ¿Cómo voy a abusar de su esposa? Y él no accedió. ¿Ve? Entonces, tener el valor. Muchas veces nosotros le decimos, Señor, eh,
ayúdame para no decir malas palabras, ¿cierto? Pero uno las sigue diciendo. Uno tampoco se esfuerza por mejorar el vocabulario, sino uno sigue soltando palabras y después se arrepiente y otra vez, Señor, ayúdame. Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros podamos hacer. Por ejemplo, el trabajo. El trabajo es una bendición de Dios. Salir a trabajar, cumplir un horario, es una bendición de Dios. Pero hay personas que dicen, Señor, haz un milagro económico en mí para no tener que ir a trabajar. Dios no trabaja así, Dios no opera así, porque Él no altera sus principios. Dios obra con principios legales. Entonces, puede que Dios obre un milagro en su vida financiero, amén, pero es para que usted genere más posibilidades. Entonces usted, la administración es un trabajo, ¿sí? El delegar funciones es un trabajo, supervisarlos, pero que todo se haga dándonos cuenta que son principios establecidos por Dios, como el hogar. No es solamente cumplir con una función de proveer, sino también de amar, de corregir, de instruir a la familia, ser un modelo, un ejemplo y colocar normas. O sea, no es malo. Persona que dice, pues que usted es cristiano y de pronto me levantó la voz. Bueno, porque ameritaba el momento, sin perder la santidad, sin perder la autenticidad de hijo de Dios. Porque de eso se han valido muchos. Muchos dicen, pero usted es cristiano y usted grita. Bueno, hay momentos en que hay que levantar la voz. Hay momentos en que hay que poner orden, o si no, no se cumplen ciertas cosas. Y sin dejar de ser cristiano. Entonces, de esto se han valido muchos y le han sacado provecho. De ahí nació la famosa vida cristiana. La vida cristiana no la impusieron pastores, la vida cristiana la impusieron personas, ¿sí? La impusieron personas que le querían como aprovecharse de eso, de decir, usted es cristiano, usted no puede mirar esto, usted es cristiano, usted no puede andar vestido así, usted es cristiano. Entonces, la vida en Cristo se volvió vida cristiana y difiere mucho, están muy lejos la una de la otra, porque la vida cristiana son normas, es una fachada, pero la vida en Cristo, usted ni siquiera se esfuerza, usted la vive al natural, porque vive Cristo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, ¿sí? Y lo que me reste de vida, lo viviré para Cristo. Entonces la sangre que usaban el sumo sacerdote por la culpa de las personas, ¿sí ve que esto ya era individual? Uno por uno, uno por uno. Entonces el sacerdote tomaba de esa sangre y la familia hacía una fila y el sacerdote debía colocar un poquito de sangre en su oreja, en el pulgar de su mano y en el pulgar o dedo gordo del pie. ¿Mm? ¿Para qué? Para que la persona se diera cuenta que había una purificación, era una señal, era una forma de decir, usted está consagrado para Dios. Amados, estamos consagrados para Dios. Considerémonos así. Somos apartados para el Señor. Ya no podemos oír todo lo que se nos antoje. Ya no podemos hacer todo lo que nosotros quisiéramos, ni podemos entrar a todo lugar, porque hay lugares que no convienen, no convienen. Continuemos, por favor. Éxodo capítulo 29, versículo 20. La sangre de Jesús purifica a las familias. Es muy similar a lo que acabamos de leer, pero note que esto va en ascenso. Éxodo 29, 20. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos en familia creer en Dios. Es muy duro
Cuando solo un miembro de la familia cree o dos y los demás no. Eso es un tire y afloje fuerte. Es fuerte la presión. Por eso debemos insistir, Señor, como dijo el carcelero de Filipo, Señor, mi casa y yo te serviremos. Como dijo Josué, el gran siervo de Dios, mi casa y yo serviremos a Dios. ¿Qué dice Éxodo 29:20, Giovanni? Y lo sacrificarás. Unta un poco de su sangre en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos, lo mismo que en el pulgar derecho y en el dedo gordo derecho. Después de eso rociarás la sangre alrededor del altar. ¿Mm? Toda la familia, todos en filita, todos recibiendo la misma unción. Qué bueno es cuando hay una familia temerosa del Señor, que es un esfuerzo, que es un ejemplo, que, que todos están consagrados a Dios. No hay familias perfectas, amado. Nosotros tenemos que quitarnos esa ideología y a veces nosotros como que nos hacemos a esa idea. Yo recuerdo una ocasión una familia muy linda, la verdad, un ejemplo, un modelo extraordinario. Y la jovencita, la hija de ellos pastores, y él celebró el cumpleaños número 15 de su niña. Yo fui invitado también a esa reunión. Le estoy hablando de hace unos 28 años, 27. Y él escribió un discurso para su hija, porque cuando uno a veces quiere mostrar lo de uno, Dios muestra lo de él. Y pues este hombre de Dios, muy querido por todos, mucha gente quería ser como él. Sí, hay modelos, gloria a Dios, pero a veces uno, la honra que da se vuelve idolatría. Y era tremendo, era muy, muy bonito. Yo de hecho estaba empezando el ministerio y decía, wow, qué bendición, una familia así, maravillosa. Y él en ese discurso le hizo prometer a su hija, le dijo, pero promete aquí, ante nosotros sus padres, ante sus hermanos y ante la iglesia, prometa que va a llegar virgen al matrimonio. Y pues la niña en su juventud, en toda esa fiesta tan hermosa que se hizo ese lugar, ese auditorio súper decorado, no todo, todos los detalles. Y le dijo a la niña, eso, usted tiene que prometer aquí delante de todo que llegará virgen al matrimonio. Y ella dijo, sí, papá, claro, yo me voy a guardar para eso. Pues la promesa no duró mucho, amados, porque el problema es uno querer obligar a alguien, querer uno someter a alguien por demostrar que uno es. Y esta niña al año siguiente quedó embarazada, porque fue una promesa que no pudo cumplir. El papá quería y se cayó el castillo, se cayó lo que él quería formar y lo que él que estaba mostrándole a la comunidad. A los 16 años esta niña fue madre. Pues por supuesto para este papá el desprestigio, el ya no somos la familia de mostrar, ya, no, eso fue fuerte. Él tuvo
ausentarse un tiempo del ministerio, no aguantó esa presión. Afortunadamente, años después volvió otra vez y a darse cuenta de que, amados, no somos perfectos. Por favor, pellizquese si puede un poquito ahí, a ver si siente un poquito de dolor. No somos perfectos, todos fallamos, pero Dios trabaja con seres imperfectos. Dios trabaja con nosotros a pesar de que debemos procurar una santidad, pero amados, aquí estamos y todos los días batallaremos con esta carne, todos los días hay tentaciones que vencer. Hay palabras que corregir, hay acciones que debemos de reprimirlas y decir, no lo hago, no lo hago. Quisiera botar todo por la borda, no lo hago. Quisiera decir hasta de que se va a morir la pero no lo hago. Freno mi lengua, me retracto, me retengo, no, no tengo por qué ceder ante eso. Pero hay situaciones que se nos pueden salir de control. David, David, él había pecado. Él había pecado al mandar matar a uno de sus mejores soldados, a Urías, y tomó a la esposa de él como mujer. Y Dios le dijo a través del profeta Natán, tú has pecado. Y él lo reconoció, dijo, sí, yo he pecado. Amado, es que a veces creemos que somos mejores que los hombres de la Biblia. No, no somos mejores. Por eso necesitamos de esta preciosa sangre. Es a través de él. No es a través de nuestro esfuerzo personal. Es a través de su sangre. Y amar a nuestra familia. Amado, no le pida más de lo que muchas veces pueden dar. Es que a veces uno quiere mostrar por aparentar. No, dejemos que nuestros hijos sean naturales. Si yo no hubiera sido más flexible, amado, yo no tendría hijos en el Evangelio. Yo no tendría una esposa en el Evangelio. Si yo no hubiera aprendido a entender que es que no soy yo no los puedo perfeccionar. Es Dios el que puede hacer la obra. Pero a veces usted llega a su casa, apague eso, ¿qué está mirando? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Por favor. Y muchas veces es que mi mamá, todo es pecado, todo es pecado, todo es pecado. Y las personas, entonces, ahí, es que viene el pastor. Sí, viene el pastor al natural, tranquila, tranquilo, no se preocupen. No llegó Dios, llegó un ser humano igual, normal, natural. Pero ese queremos aparentar ante los hombres, pero no ante Dios. Aquí todo toca es ante Dios. Ahí es donde verdaderamente se vive la vida que uno necesita vivir. ¿De qué vale tener todo el día una emisora cristiana si nuestro cristianismo no revela la verdad? ¿De qué vale que los vecinos digan, uy, allá son cristianos porque todo el día se escucha música cristiana? Amados, no dice mucho, créame que no dice mucho. El hecho que usted tenga a todos los cantantes que cantan música cristiana, eso no lo identifica a usted como cristiano. ¿Acaso los mafiosos no andan con una cadena y un Cristo ahí y se santiguan y le hacen venias a las imágenes donde quiera que van, pero en nombre de Dios matan? Como alguien dijo, con el Cristo en el pecho, pero con el diablo en los hechos. Entonces, amado, no, es una vida al natural, vivir en Cristo y que esa sangre nos limpie
los ojos, la boca, las manos, los pies, el corazón, los pensamientos. Si le es necesario volver a ver una por una los temas que hemos estado viendo acerca de los beneficios de la sangre, hágalo. Y cada vez que se arrodille, suplique esa sangre, Señor, lávame con tu sangre, lávame. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No es tratar de ser buena persona. Aquí nadie nos vamos a salvar por ser buenas personas. Aquí nos salvamos es porque Cristo Jesús pagó el precio y esa sangre está sobre nuestras vidas. Quiero invitarle a que incline su rostro, por favor, porque el día de mañana, con la ayuda de Dios, terminamos este tema, este estudio, un estudio muy minucioso que me he dado a la tarea de tomar, de leer, de pedirle a Dios, Señor. Se trata de tu pueblo, se trata de tu iglesia, se trata de las personas que tú compraste, Señor, con tu sangre. Aquí no es el sacrificio de un hombre natural, fue de un hombre espiritual, el segundo Adán, Cristo Jesús. Incline su rostro, por favor. Si puede hacer un alto, si puede hacer un alto, si puede arrodillarse ahí donde está, hágalo, hágalo con humildad. Dígale, Señor, tal como soy, como dice una canción, tal como soy, con mis defectos, con mis cualidades, con mis fortalezas, pero también con mis debilidades me presento. ¿Y por qué no? Ahora más luego pedirle perdón a ese hijo, a esa hija. Si le dijo, fui yo quien quería aparentar ante una sociedad, pero yo te amo como eres. Yo te amo como eres, Señor. Yo te amo como eres, hijo, hija, te amo. Eres un regalo de Dios para mi vida. Yo siempre voy a querer lo mejor para ti. Perdóname porque era como mi idea. Y a veces presionamos a las personas y lo más prohibido produce apetito. Lo que más se prohíbe produce codicia. Y dígale a su familia, voy a aprender a aceptarlos como son, aceptarlos como son. Yo he sabido de esposas que han dejado a su esposo porque no va a la iglesia, porque no se congrega. Y los han dejado porque según ellas no pueden estar con un incrédulo. ¿Cuánta doctrina nos hace falta? ¿Cuánta enseñanza nos hace falta? ¿Cuánto amor nos hace falta? Si a Jesús le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y él no la juzgó, él no la condenó. Los demás tenían cada uno una piedra para lanzársela a ella, pero no miraban sus propios pecados. Amados, valorémonos, amémonos. Es mejor que un hijo esté en la casa del Señor, muchas veces con sus debilidades. Pero si usted ora constantemente por ellos, Dios hará una obra grande, y Dios los va a usar, pero sin apariencias, amado, al original, como somos, como somos, como somos. Por favor, dígaselo a Dios, Señor, así como soy. Tú usaste a David con todas sus debilidades. Tú usaste al apóstol Pedro. Tú usaste al apóstol Juan. Tú usaste al apóstol Pablo, Señor. Todos ellos eran hombres comunes y corrientes. El apóstol Pablo era un homicida y Dios lo cogió, lo salvó, lo regeneró y lo hizo su siervo. Dejemos que Dios haga la obra en nuestra familia. Consagrémonos nosotros, demos el ejemplo y quitemos las excusas de que sí es posible.
si es posible. Yo bendigo sus vidas, amados. Bendigo sus vidas y deseo lo mejor para cada uno de ustedes y sus familias. Que la sangre del Señor Jesús rocíe toda su casa, sus pensamientos, sus oídos, su boca, su corazón, sus sentimientos, sus emociones, sus determinaciones, sus intenciones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que su caminar sea nuevo, que sus palabras sean nuevas, que el sentir que ahora empieza a tener sea nuevo, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de querer servirle cada día más al Señor y consagrarse para Él y decirle: Señor, mi casa y yo te queremos servir, Señor. Aquí estoy y aquí presento a mi familia para que lo que tú decidas, Señor, está bien, porque tú siempre nos llevas a lo mejor. Tú eres el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Gracias por hacerlo con nosotros, Dios. Gracias por abrirnos el entendimiento y por dejarnos ver espiritualmente que la sangre tuya, Señor Jesús, tiene relevancia y se derramó con un propósito. El propósito es santificar nuestras vidas y prepararnos para cuando llegue la hora de partir, Señor, que de aquí nuestra ruta a seguir sea el cielo, Dios, porque no hay lugares intermedios, no hay escalas, Señor. Y queremos, Dios, estar convencidos y seguros que nuestra vida en ti es la mejor que podemos vivir. Y rogamos por nuestra casa, Señor, que ni uno solo de nuestra familia se vaya a perder. Padre, por favor, que ninguno se vaya a perder. Dígaselo ahí en sus palabras. Ore por su esposo, si lo tiene. Ore por su esposa, si la tiene. Ore por sus hijos. Dígale: Señor, que mis hijos no se vayan a perder, que no se vayan a esconder, Señor, ni se van a refugiar en drogas, en alcohol, en prostitución, que no se vayan a confundir, Señor. Señor, rescátalos por amor a tu nombre, como lo hiciste conmigo, hazlo con ellos, Señor, porque tú sí sabes tratarlos, tú sí sabes convencerlos, tú sí sabes hacer la obra perfecta en cada uno. Te lo pido, Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Y llame. Gloria a Dios. Qué bendición.